Con gran gusto, con gran alegría, como siempre que podemos transmitir, saludamos a toda la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live. Qué gusto saludarles, soy su amigo Ramiro Alvidres y estamos aquí en nuestra reunión presencial de cada domingo por la tarde. Nosotros somos la familia Trasciende, nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende y estamos transmitiendo completamente en vivo y pues hasta donde esta señal nos permita llegar. Transmitimos desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México. ¿Cuál otra? Monterrey, Nuevo León, la ciudad donde Dios vive, por cierto. Sé que les visita a ustedes de vez en cuando, pero siempre regresa a casa a dormir. Es broma, es chascarrillo, pero sí, aquí vive. Me da mucho gusto que nos acompañen. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra transmisión. Reciban un aplauso de bienvenida de la gente linda que está hoy aquí apoyando nuestra reunión dominical. Bueno, familia de Dios, pues vamos a seguir avanzando, vamos a seguir tratando de abarcar estos 4 pasos que hemos venido recorriendo juntos. No sé si ya se les olvidó, pero acabamos de terminar el domingo pasado una serie de mensajes donde estuvimos tratando dos aspectos. Miren, a ver si se acuerdan de esto. Una persona que convierte su corazón a Cristo comienza un proceso de transformación que dura el resto de la vida de esa persona. Es un proceso a través del cual vamos siendo transformados. Si ustedes quieren, podemos utilizar citas bíblicas como fundamento, como aquella que dice que vamos viendo la gloria del Señor, o que vamos siendo tratados de gloria en gloria, ¿sí? De un nivel a otro nivel, de una etapa a otra etapa. La vida en Cristo no es un evento, es un proceso. Es muy importante que toda persona que convierte su corazón a Cristo tome conciencia de esto. Ingresamos a un proceso de transformación que nos va a llevar por lo menos durante 4 etapas. La primera etapa es la que podemos llamar la etapa de conversión, cuando convertimos nuestro corazón a Cristo y da inicio ese proceso de enterarnos de qué se trata todo esto. La segunda etapa es cuando tratamos de formar un criterio, cuando vamos estableciendo los principios escriturales como el fundamento para nuestra toma de decisiones, como fundamento para la interpretación de lo que nos sucede. Es decir, una persona que entiende que realmente ha convertido su corazón a Cristo es una persona que todo lo que vive lo filtra a través de las escrituras. Es decir, procura que la Biblia, que la escritura vaya siendo su criterio gobernante. La tercera etapa es cuando comenzamos a entender la relevancia de considerarnos o de apurarnos para ser personas maduras. Una persona madura es aquella en la que Dios puede confiar. Ya no es alguien que está titubeando, ya no es alguien que tiene miedo, ya no es alguien que tiene dudas, sino alguien que ha desarrollado su convicción en el Señor, y ahora Dios puede utilizar a esa persona. En las primeras 2 etapas, en la conversión y mientras estamos estableciendo el criterio gobernante de las escrituras, todavía es como, voy a usar esta frase a ver si no les hace ruido, lo hago con la intención de clarificar los conceptos, no de revolverlos, pero a veces así sucede. En las primeras 2 etapas es como si todavía no somos tan confiables, todavía Dios no nos puede encomendar cosas, sino que todavía estamos como en una etapa de necesitamos ayuda, necesitamos que nos impulsen, que nos animen. En estas 2 etapas generalmente la conversión y el establecimiento del criterio de las escrituras, generalmente puede haber dudas, puede haber desánimo, puede haber situaciones que golpean nuestro ánimo y a veces hasta llega a pensarse, no, creo que cometí un error, etcétera. Por eso Dios todavía no puede confiar tanto en nosotros. A ver si lo captan. A esto me refería con que no les haga ruido. Las primeras 2 etapas es como que nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. En la tercera etapa es cuando Dios ya puede comenzar a confiar en nosotros. Cuando ya no nos asusta cualquier cosa, cuando ya no nos desanima cualquier cosa, aunque hay cosas que desaniman, pero ya las vencemos. Es decir, nuestra confianza en Dios ya está tan firme, tan fuerte, que ya no nos asustamos con cualquier cosa ni nos desanimamos con cualquier cosa.
Y la cuarta y última etapa, pues sería la de una persona que ya está reinando en vida, es una frase bíblica esta, o bien que ya ejerce gobierno sobre sus circunstancias. Una persona a la que ya no, las circunstancias no solo ya no le hacen daño, ya no le afectan, sino es una persona que usa su fe para gobernar, para dominar circunstancias. Bueno, las dos primeras etapas he tratado de cubrirlas con la serie de mensajes que durante el mes de septiembre, desde incluso la última parte de agosto, septiembre, octubre, he venido hablando de eso. Quiero avanzar un poquito y tratar de cubrir en lo que resta del año la tercera etapa, porque creo que esta es muy importante que la asimilemos, que la entendamos. Me refiero a la etapa de la madurez, la importancia de enterarnos el valor que tiene la madurez para una persona que está en Cristo. Y creo que la carta apostólica, la carta adecuada para tratar el tema de la madurez, es la que lleva el título de Hebreos en la Biblia. Permítanme rápido salirme un poquito del tema, pero para explicarles por qué creo que la carta a los Hebreos es la ideal para tratar el tema de la madurez. Porque esa carta, cuyo autor es anónimo, si se fijan, si tienen la Biblia ahí al alcance de su mano y quieren localizar la carta a los Hebreos, se darán cuenta que esa carta no comienza como las demás cartas donde se identifica inmediatamente al autor. La mayoría de las cartas que escribiera el apóstol Pablo comienzan diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, o siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol a los hermanos que están aquí, o Pedro, o etcétera. Casi siempre el autor es identificado. Pero la carta a los Hebreos, el autor no es identificado, y de hecho la carta entra como muy directa. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres de muchas maneras, por medio de los profetas, en los últimos días nos ha hablado a nosotros por medio del Hijo, a quien constituyó heredero, bla, 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 bla. Ok, en mi opinión muy personal, es una opinión personal, ustedes no están obligadas ni obligados a creer lo que voy a decir a continuación. Yo creo que Pablo es el autor de esta carta. Tengo varias razones para pensarlo, pero como no es el tema, si tienen curiosidad dicen: a ver, ¿por qué dice usted que Pablo es el autor de la carta? Con gusto le respondo de manera personal. Pero ahorita, para avanzar y no consumir tiempo en eso, yo creo que es el autor de la carta. Si usted me dijera: ¿y entonces por qué no la comenzó como siempre? Por una razón muy poderosa. ¿A quién está dirigida la carta? A los hebreos. ¿Saben quiénes son los hebreos? Los judíos convertidos al cristianismo en el primer siglo de la vida de la iglesia en la tierra, quienes eran perseguidos constantemente por los judaizantes que trataban de persuadir a esta gente a que se regresara nuevamente al judaísmo. A causa de eso, quien se atreviera a escribir lo que está escrito en la carta a los Hebreos, sin duda corría un gran peligro. Y no creo que Pablo fuera cobarde, y no creo que Pablo tuviera miedo de expresar que él era el autor de la carta. Sin embargo, lo vi actuando, lo he leído actuando con prudencia en varias ocasiones. En varias ocasiones, cuando la vida del apóstol Pablo estuvo en riesgo, los mismos discípulos, los mismos que lo escuchaban, lo libraron por lo menos unas 3 veces de la muerte, y en un par de ellas lo sacaron oculto para librarle la vida. Entonces es lógico para mí eso. Sin embargo, la razón por la que estoy explicando esto es para que vaya quedando claro que el autor de esta carta envía a través de ella una exhortación. Esta carta está dirigida a los judíos convertidos al cristianismo, pero que estaban dispersos a causa de las persecuciones que hubo en los primeros años de la fe cristiana. Si han leído el libro de los Hechos, saben que, por ejemplo, cuando fue apedreado Esteban, hubo una persecución, y esto trajo como consecuencia una dispersión. En algunos ambientes se le llama a la dispersión de judíos en diferentes naciones de la tierra, se le llama diáspora. Entonces, cuando escuchen ustedes, fue antes de la diáspora, cuando ha tenido que haber migración de los judíos hacia otras partes del mundo, por la razón que sea, escapando por su vida, por razones lo que sea,
A eso, cuando es una salida masiva, un éxodo, se le llama diáspora también. Bueno, a estos judíos que a causa de la persecución de su fe en Cristo, es a quienes se les manda esta carta. Muchos de esos judíos que se convirtieron a Cristo y que tuvieron que huir a causa de su fe, eran perseguidos por los judaizantes para persuadirlos a que regresaran nuevamente al judaísmo, y entonces muchos de ellos lamentablemente comenzaron a considerar renunciar a su fe en Cristo. Muchos de ellos habían considerado que tal vez lo mejor era ya no seguir la fe en Cristo, y comenzaron a considerar en regresar a la seguridad que les ofrecía el judaísmo. ¿Cómo sé esto? ¿De dónde saco esto? Bueno, cuando tengan tiempo, anoten por ahí en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, los versos 38 y 39, tocan este tema. De hecho, a ver si se acuerdan, porque muchos de ustedes han memorizado ese versículo. ¿Se acuerdan que en algún momento se acuerdan de la frase: no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma? Ahí está, es el versículo 39 precisamente. O sea, el contexto en el que esa frase fue dicha es precisamente cuando el autor de la carta a los Hebreos en alguna manera se enteró de que se estaban desanimando los judíos convertidos a Cristo. Entonces la carta, y aquí está la razón por la que estoy haciendo toda esta explicación, la carta es una exhortación que hace el autor a los judíos que estaban dispersos. Los exhorta a mantener su fe y a continuar hacia la madurez espiritual. Ese es el valor que tiene la carta a los Hebreos. Cuando por alguna razón, si acaso mi mensaje de hoy y las enseñanzas que a continuación voy a estar compartiendo les despertara un poquito la curiosidad, dijeran: a ver, quiero leer la carta a los Hebreos, léanla con esto en mente. ¿Quién es el autor? En mi opinión, Pablo. Usted puede tener una opinión diferente, no hay ningún problema, al fin eso no cambia nada. ¿A quién es dirigida la carta? A los judíos convertidos al cristianismo en el primer siglo, que a causa de su fe en Cristo tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que salir de la tierra de los israelitas, y que ahora estaban siendo perseguidos. Y cuando digo perseguidos, hablo en dos sentidos: perseguidos literalmente con violencia, o perseguidos psicológicamente, como en el caso de la carta a los Gálatas. Si alguien ha leído la carta a los Gálatas, sabrá, identificará que el tema es precisamente que, habiendo salido el apóstol Pablo de la región de Galacia para seguir predicando el evangelio, tras él llegó un grupo de judaizantes a enseñarle a los creyentes de Galacia que no eran salvos si no se circuncidaban, y que tenían que guardar la ley para formar parte de la iglesia de Dios. Bueno, ahí no era una persecución violenta, era una persecución psicológica, porque penetraron a la congregación y trataron de convencer a los creyentes de que habían cometido un error, o que les faltaba algo, para realmente ser salvos por medio de Cristo. Y bueno, esta carta tiene ese valor. Es una exhortación que el autor hace para que la gente pudiera mantener su fe en Cristo y que continuara su proceso formativo hasta alcanzar la madurez espiritual. La fe en Cristo, mantener la fe en el Señor Jesucristo, es nuestra verdadera adoración y es nuestro verdadero servicio al Dios viviente. Escúchenme lo que acabo de decir. ¿Qué hicimos hasta este momento? Antes de que yo tomara el lugar para compartirles el mensaje, ¿qué hicimos? Adoramos, cantamos, ¿verdad, hermana Ruth? Cantamos. Bueno, hay un peligro, y por favor abran su oído, hay un peligro de pensar que adoramos a Dios solo cuando cantamos. Si yo les dijera en este momento: vamos a adorar a Dios unos instantes, vamos a adorar a Dios unos minutos, ¿qué pensarían ustedes? ¿Les estoy invitando a qué? A cantar. Pero saben que yo podría decirles: vamos a adorar al Señor. ¿Cómo? Vamos a orar, vamos a decirle a Él con nuestras palabras que lo amamos, que Él es glorioso. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Ok, la verdadera adoración a Dios es mantener nuestra fe firme
en el Señor Jesucristo. Cuando alguien llega, escúchenme por favor, regálenme su atención, deje ese celular ya, deje a Morena, licenciado, ya, deje eso, regáleme su atención. Esto es vital, esto es muy importante, muy importante. En la confianza que le tengo le dije, ni siquiera sé si está en Morena o no, que es lo más probable. Cuando llegue alguien a platicar contigo y a tratar de desanimarte, a sembrar dudas, a sembrar desconfianza, a decirte que ella o él están tan decepcionados de la vida cristiana que les da lástima que haya gente que todavía sea tan ignorante y está siendo engañada por los pastores mugrosos que nomás predican para su propio beneficio. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí saben que hay gente así. Bueno, déjame decirte algo, guarda esto en tu corazón. Si a pesar de todo eso, después de esa charla tú dices, amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón, y pase lo que pase, yo voy a permanecer firme, eso es verdadera adoración. La verdadera adoración, el verdadero servicio que le prestamos a nuestro Dios, es nuestra fe fundamentada en el Señor Jesucristo. En la carta a los Hebreos, el autor lo que hace es demostrarle al pueblo judío que Cristo es tanto la ofrenda del sacrificio como el sumo sacerdote del pacto nuevo, y que es superior en todo sentido al pacto mosaico. Por eso Hebreos es la carta clave para que nosotros aprendamos sobre el tema de madurez. Algo que todo verdadero hijo de Dios, ¿cuántos verdaderos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas verdaderas hijas de Dios hay aquí? ¿Puedo ver sus manos levantadas? No a medias, o sea, verdaderos hijos de Dios, que no se avergüenzan de ser hijos de Dios. Ok, algo que todo verdadero hijo de Dios debe comprender lo antes posible en su experiencia de transformación es el hecho de que Dios espera nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, y que alcancemos madurez. Me permiten mostrarles, salirme un poquito de la carta a los Hebreos para mostrarles por qué digo lo que acabo de decir, por qué creo que Dios espera nuestro crecimiento. Me acompañan a Efesios capítulo 4 versos 13 al 16. Vamos, tome la Biblia. Aunque acá hoy estoy siendo apoyado por Bianquita en la proyección, recuerden que eso es por si alguna situación se llega a presentar, pero aprenda a usar su Biblia, úsela, aunque sea en formato digital, no importa, pero úsela, acompáñeme. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versos 13 al 16. Mire lo que Pablo está escribiendo. Los que conocen el contexto saben que Pablo está hablando de los 5 ministerios equipadores que Dios le otorga a la iglesia para su crecimiento, su desarrollo. Unos versículos atrás dice, a unos constituyó, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde llegamos al verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Por favor, permítame detenerme. Observen la expresión, lleguemos. Hasta que todos, ¿me ayudan? Diga la palabra, hasta que todos. ¿Qué significa? A ver, regáleme, concéntrese un poquito aquí. ¿Qué significa? Hasta que todos lleguemos, significa que hay mucha gente que todavía no está ahí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un lugar, una circunstancia, una situación a la que hay que aspirar, a la que necesitamos llegar. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Atención, ¿cómo es Cristo? Un varón perfecto. ¿Sí? Que todos lleguemos a constituir ese varón perfecto, la iglesia de Cristo como un varón perfecto que tiene la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Ahora, ¿con qué meta? Atención, léalo por favor. ¿Con qué meta? Para que ya no seamos.
Por favor, preste atención a la expresión, para que ya no seamos. ¿Qué significa? Que en algún momento todos estamos ahí. ¿De acuerdo? A ver, los dos puntos que he mencionado como el proceso de desarrollo de un hijo de Dios, el primero es la conversión, el segundo es el establecimiento de un criterio gobernante por medio de las escrituras, ¿de acuerdo? Bueno, en esos dos estatus puede que todavía permanezcamos, ¿qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños. Y luego le agrega un adjetivo: niños fluctuantes. ¿Cuáles son las características de un niño fluctuante? Es llevado por doquiera de todo viento de doctrina y no es capaz de discernir la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, atención con la siguiente palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A ver, no sé si lo notan, aquí hay varias palabras. Primero, para hasta que todos lleguemos, quiere decir hay un punto al que debemos llegar, pero no todos están ahí. Segundo, para que ya no seamos niños, Ahora, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, etcétera, etcétera. Y luego la parte final, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estas cuatro expresiones, familia de Dios, nos hablan del deseo de Dios de que crezcamos. A ver, regálenme su atención porque esto es muy importante. ¿Por qué nos congregamos? O mejor dicho, ¿para qué nos congregamos? Perdón, a lo mejor les incomodo un poco con esto, pero ¿usted a qué vino hoy? No me malinterpreten, no es ¿usted a qué vino? No, es ¿cuál es la razón que nos impulsa a congregarnos? ¿Qué queremos? A ver, analícelo. Por eso lo manejo de una manera personal, no un cuestionamiento grosero, ¿verdad? De ¿usted qué anda haciendo aquí? ¿A qué vino? ¿Quién lo invitó? No. Usted vino hoy porque hay algo en su corazón. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere lograr? Si lo entendemos bien, si comprendemos bien, no estamos aquí reunidos por una cuestión religiosa, porque así se supone que tiene que ser. No. Estoy aquí porque quiero estimular mi crecimiento. Quiero escuchar algo que inspire mi corazón a crecer. Quiero aprender. Quiero corregir maneras equivocadas de pensar, ¿cierto? O sea, todos tenemos en algún momento equivocaciones en nuestros conceptos. Yo creía, oiga, eso que dijo la vez pasada, wow, me reventó el cerebro. Usamos las frases esas, ¿verdad? Sí, los creyentes, eso que dijo, wow, sentí que me tronó el cráneo. Bueno, ¿qué es eso? Todo eso es precisamente inspiraciones al crecimiento. ¿Por qué? Toda persona que inicia el proceso de conversión a Cristo y el proceso de establecer un criterio gobernante regulado por las Escrituras debe entender lo antes posible que Dios espera que crezcamos. Como lo veremos en unos instantes en la carta a los Hebreos, Dios se sorprende cuando hay gente que ha pasado ya muchos años y no está creciendo. A diferencia del crecimiento físico, cuando dejamos de crecer físicamente hablando, se nos nota, ¿verdad? De pronto vemos a un niño que hace mucho que no lo vemos y decimos, ¡ay, qué chaparrito! Y luego volteamos con la mamá y decimos, ¿qué le está pasando al niño? ¿Por qué no crece? A ver, ¿por qué hacemos ese tipo de preguntas? Groseras, por cierto, pero ¿por qué hacemos ese tipo de preguntas? Pues a nosotros qué nos importa, ¿verdad? O sea, pero digo, ¿por qué hacemos ese tipo de preguntas? ¿Me ayudan?
porque no es lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es lo contrario. No es cierto que nos pasa mucho, ¿verdad? Nos pasa mucho que qué bárbaro, qué grande estás. Wow, pues ¿cuántos años tienes? 8 apenas. ¿Cómo 8? Tú no cumples años, cumples metros, y empiezan las bromas, ¿verdad? Porque están crecidos, nos sorprenden. Ok, pero aquí me van a entender. La razón por la que estoy usando estos ejemplos de la vida cotidiana es porque, a diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual no es tan evidente. La única forma que se hace evidente es cuando hablamos. Así como nos sorprendería mucho ver un niño ya de mi estatura, así alto, y que le pregunto: ¿cuántos años tienes, hijo? Tote. ¿Cómo? Tote, tiet y dot. ¿Cómo reaccionarías? A ver, ayúdenme, ¿cómo reaccionarías? O sea, a ver, espérame. O sea, tú oyes, el niño ya tiene 12, pero dice tote, tiet y tot. Entonces, por lógica, tú vas a voltear con sus papás y vas a decir: batalla, ¿verdad?, para hablar. No es lógico, no es natural. Ok, en el ámbito espiritual sucede que, aunque no usamos ese tipo de balbuceo al hablar, nuestros conceptos, cuando platicamos, ponen de manifiesto que no hemos avanzado mucho. Y por favor, guarden esto en su corazón. Dios espera que nos interesemos por crecer. Lo que vamos a aprender ahora al analizar esta tercera etapa de desarrollo de la vida en Cristo es que el crecimiento es el crecimiento espiritual, tengo que poner el adjetivo. El crecimiento espiritual es una responsabilidad que debe asumir cada creyente. En otras palabras, aunque puede ser que alguien se excuse ante Dios diciendo: pues es que no he crecido porque en la iglesia no enseñan cosas como yo quisiera. O sea, ellos están en el kinder cuando yo estoy en el high school. Ok, tú no puedes presentar eso como una excusa, porque tú eres responsable de tu crecimiento ante Dios. Lo vamos a ver enseguida. Ahorita se van a aclarar estos conceptos. Sin embargo, lo que quiero que veamos es: Dios espera nuestro crecimiento. Espero que la cita de Efesios 4, 13 al 16 sirva como un fundamento contundente, absoluto, para que digamos: ok, leyendo esto, sí, tengo que crecer. Espero que así suceda. Ahora, pero tengo que responder a una pregunta que en automático surge en mi pensamiento: ¿y qué pasa si un creyente no comprende esto? ¿Qué pasa si un creyente no se interesa por estimular su crecimiento? Bueno, como lo acabamos de ver expresado en la carta de Pablo a los Efesios, corremos el riesgo de permanecer mucho tiempo siendo niños espirituales. Existe el riesgo de padecer un infantilismo espiritual que, insisto, se hace evidente cuando hablamos, cuando platicamos, cuando expresamos nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que probablemente ese corazón todavía no está convertido a Cristo, o nos damos cuenta que no ha sido capaz de establecer un criterio gobernante de las Escrituras en su vida. Entonces hay otro riesgo, que según el niño que menciona Pablo aquí en Efesios 4:13, perdón, 4:15 me parece, que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, todavía hay otro adjetivo: un niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante? Bueno, un niño fluctuante es una persona sin firmeza, fácil de mover, se desanima fácilmente, se distrae fácilmente, dice que va a hacer pero no hace, promete pero no cumple. O sea, es una persona que en el momento tú lo ves como te da decimos, perdón, se me olvida que estoy en otras partes.
te da el gatazo, decimos nosotros acá en el norte, ¿verdad? Da el gatazo, ¿qué? O sea, te impresiona, wow, qué tremendo, lo ves vestido como un verdadero cristiano, lo ves como llega al lugar, y cuando abre la boca dice, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a adorar al Señor. Dices, hey, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Ok, un niño que es fácil de mover, una persona sin firmeza, una persona que se desanima, una persona llena de dudas. Han pasado ya no sé cuántos años de su conversión y todavía está haciendo preguntas muy básicas, muy elementales. Hermano, es la voluntad de Dios que ore. ¿Usted qué cree que quiere Dios de mí? ¿Que ore o que no ore? Hermano, yo no le entiendo a la Biblia. La tengo que leer aunque no la entienda. Hermano, es malo que esto, es malo que aquello. O sea, no se ve ese crecimiento, no se ve ese desarrollo, no se ve esa madurez. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no comprender la importancia de avanzar hacia la madurez? Bueno, que nos quedamos como niños fluctuantes, y básicamente estoy describiendo a una persona que no podrá permanecer firme cuando enfrente adversidades, cuando enfrente circunstancias difíciles, esas circunstancias que conlleva el proceso de transformación del que estamos participando. El propósito entonces principal de la carta a los Hebreos es precisamente el de animar y afirmar a aquellos creyentes judíos del primer siglo a que mantuvieran su fe y a interesarse por alcanzar la madurez necesaria para ser dignos representantes de Dios y del reino de Dios en esta tierra. Ahora, por supuesto, no voy a recorrer toda la carta, pero quiero referirme por el contenido de la carta. Me doy cuenta de que aquellos creyentes a los que originalmente se les dirigió la misma estaban en una situación preocupante. ¿Qué estaba pasando con aquellos creyentes? El desánimo, la adversidad estaba produciendo efectos negativos en la vida de ellos. Y lo primero, por favor acompáñenme, voy al capítulo 5 de la carta a los Hebreos y comienzo a leer el verso 11. Hebreos 5, capítulo 5, versos 11 al 14. Si me pueden acompañar a leerlo. Dice el apóstol, el autor de la carta, dice: acerca de esto, por favor noten, necesitamos saber acerca de qué. La importancia de entender el contexto de las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Acerca de esto, si tienen la manera de ir unas hojitas atrás o de mover un poquito hacia atrás, se darán cuenta que en el capítulo 5 de esta carta el autor está hablando precisamente, está comparando a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra fe. Y entonces llega un momento en que el autor de la carta, queriendo hacerle ver a los judíos originales convertidos a Cristo, receptores de la carta, que el pacto nuevo en Cristo es superior al pacto de Moisés, que Cristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando toca estos dos aspectos, como que el autor se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema? Razona: no les puedo hablar de esto porque no están preparados. ¿Cómo sé eso? Sigamos leyendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, y aquí hay el primer problema de la inmadurez: por cuanto se han hecho tardos para oír. Ahorita se los explico de una manera más amplia, pero el problema no era la enseñanza. El problema no es comparar a Cristo con Melquisedec. El problema no es comparar el nuevo pacto con el antiguo pacto. El problema es que los receptores originales de la carta, a causa de la razón que ustedes gusten, se habían hecho
tardos para oír. Pero por favor noten, se han hecho, no eran, se hicieron tardos para oír. Y luego aclara, verso 12, porque debiendo ser ya maestros, fíjense la evaluación del autor, debiendo ser ustedes ya maestros después de tanto tiempo, aquí entra el factor tiempo, después de tanto tiempo, resulta que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Atención con lo que va a señalar el autor, dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aclara el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Lo acabamos de ver en la carta a los Efesios, ¿verdad? Porque es niño. Y luego dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que ¿qué? Vamos, ayúdeme, dígalo. Los que han alcanzado madurez. Deténgase un momentito aquí para hacer una observación. Los que han alcanzado, ¿qué te dice eso? Que había otras personas que no lo habían alcanzado. ¿Estamos? O sea, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué significa? Los que han alcanzado madurez, sí les puedo hablar de Melquisedec, sí les puedo hablar del antiguo pacto, no, sí les puedo hablar con libertad. Pero en el caso de ustedes, no se puede, porque ustedes no han alcanzado madurez. Ahora, miren la manera en la que describe, y esto lo desglosaremos en los siguientes mensajes. Dice, ¿quiénes son los maduros? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El tema, de hecho, el tema de Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el autor lo tiene que remitir hasta el capítulo 7 de la carta. Capítulo 5 y capítulo 6 se ven la necesidad de hacer un paréntesis ahí y aclarar, no puedo hablarles como yo quisiera de esta temática porque ustedes no tienen el nivel de madurez. Ahora, por favor, regálenme su atención, porque lo que yo pretendo con esta nueva serie de enseñanzas es inspirarnos a la madurez. No me malinterprete. Nunca he tenido ese problema, pero lo quiero aclarar por si acaso surgiera en la mente de ustedes. O sea, aquí el único maduro es usted. No. En ningún modo me considero el más maduro, pero tengo 40 años de haberme convertido a Cristo. Sería el colmo que no supiera algunas cosas. ¿Están de acuerdo? Ahora, el tiempo no es garantía de madurez, lamentablemente. ¿Alguien sabe? Si el tiempo fuera garantía de madurez, todos los ancianos serían sabios y ningún joven sería sabio. Pero sabemos que hay ancianos que no brillan por sabiduría y que hay jóvenes que nos sorprenden por la sabiduría que tienen. Entonces, la madurez, físicamente hablando, mentalmente hablando, almáticamente hablando, es resultado de ¿qué? De un esfuerzo de una persona. No es el resultado del paso del tiempo. Y lo mismo sucede en la vida en Cristo. 40 años como hijo de Dios no es garantía de que seas una persona madura. 1 año o 2 años, una persona que se esfuerza, que trata de establecer el criterio de las escrituras como el criterio gobernante en su vida, puede sorprender al que cree que es más maduro. Es decir, a ver si lo estoy logrando. Cuando voy a tocar la temática de la madurez, amigas, amigos, no estoy tratando de decir hay algunos aquí que se quedaron atrás. No, a lo mejor todos nos quedamos atrás, no lo sé. Y nunca debemos desarrollar una actitud autosuficiente, muy pagada, y pensar, es que no están en el nivel en el que yo estoy. A ver, cuidado con eso. Está hablándole al pueblo judío. Está hablándole a gente que conocía la ley, el antiguo pacto, el sistema mosaico, el sistema sacerdotal. Le está hablando a personas que tuvieron que huir por causa de su fe. Ustedes y yo no hemos tenido que huir por causa de nuestra fe. Entonces, no sé si me explico. Vamos a tratar de encontrar las pautas que nos lleven a inspirar nuestro corazón a decir, creo que necesito apurarme. Creo que necesito darme prisa porque Dios espera de mí que yo crezca.
¿Cuál es el problema que estaban enfrentando aquellos creyentes? Bueno, lo primero, número uno, el autor expone la tardanza para oír en la que estaban participando los receptores de su carta. Notemos, hice énfasis, por favor véanlo. Dice, esto es difícil de explicar, no porque el tema sea difícil en sí, es difícil explicárselos porque se habían hecho tardos para oír. Esto explica por qué el autor no toca así con rapidez la comparación entre el sacerdocio del tipo de la orden de Melquisedec de inmediato. Lo tiene que aplazar hasta el capítulo 7. ¿Ok? Él quiere tratar ciertamente algunos aspectos básicos importantes antes de pasar a temas más complejos. Pero ¿qué sucede? Lo que nos deja ver el autor aquí es que lamentablemente la condición espiritual de aquellos creyentes no hacía fácil la explicación que Pablo quería compartirles. Puedo ver, a ver si están de acuerdo conmigo, puedo ver que el autor de la carta teme que la discusión sobre Aarón, sobre Melquisedec y sobre Jesús suene demasiado complicada, demasiado académica para sus lectores. ¿Por qué es esto? Porque él se da cuenta que aunque hay forma de explicar que el sacerdocio se le entregó a Aarón, y aunque Jesús no proviene de la familia, de la descendencia de Leví, sino de la tribu de Judá, los judíos se preguntaban, y por favor el que oiga entienda y el que no, deme un voto de confianza. Si el sacerdocio se le fue entregado a la familia de Leví, de donde venía Aarón, ¿por qué si Jesús es de la tribu de Judá están declarándolo sumo sacerdote? Bueno, porque estos son del orden de Aarón, pero este es de un orden superior, es Melquisedec el orden. Ahora, quiero pensar, y por favor no me malinterpreten, puedo pensar que algunos de ustedes dicen, ok, sí, Aarón, ajá. Y puedo pensar que algunos digan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo de la tribu de qué? Tranquilos, ese es el asunto. Necesitamos despertar nuestro interés a decir, a ver, ¿qué fue eso? Es cierto, nunca me había puesto a pensar, si Jesús es de la tribu de Judá, ¿por qué es declarado sumo sacerdote? Si el sumo sacerdocio solo se le entregó a Aarón y a su descendencia que pertenecían a la tribu de Leví. Esto es un misterio. ¿Ven? El autor tiene una dificultad aquí. ¿Cuál es la dificultad? ¿Es difícil entender a Aarón y a Melquisedec y el sumo sacerdocio? No, el tema no es lo difícil. Lo difícil era que él se da cuenta de que los oyentes de aquel mensaje iban a considerar esa enseñanza como algo muy complicado. ¿Por qué? Porque los creyentes se habían hecho tardos para oír. ¿Me ayuda? Por favor, ayúdeme. Diga esto conmigo, repita después de mí, diga, si quiero madurar, si de verdad quiero madurar en Cristo, necesito oír con presteza. Diga, debo rechazar el oído tardo. Hasta ahí, tardos para oír, o sea, el problema es el tema, es muy complicado. No, lo complicado es el alumno. Y aquí ojalá que los que tienen algo de madurez, los que consideran tener algo de madurez, puedan comprender lo que voy a decir a continuación y no lo interpreten como excusa. Quisiéramos irnos a temas más profundos, quisiéramos irnos más allá, pero hay gente que todavía necesita entender ciertas cosas. Y la sabiduría de una congregación implica precisamente ir viendo el desarrollo de la grey, y no solo de los maduros, no solo de los inmaduros, sino tratar de equilibrar para que, ¿cómo comenzó ese versículo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los importantes? ¿Los recién convertidos o los que ya tienen tiempo como creyentes? No, es que ambos son importantes y a ambos hay que ministrarles. Y ojalá que ahora que nos metemos al tema ya un poquito acá de madurez, algunos reaccionen y digan, qué bueno, ya se puso bueno esto.
y que los que van comenzando no digan, ya se puso difícil. Ya, o sea, yo sí le entendí todo lo que dijo anteriormente, pero ahora no. Ok, cuidado, no te hagas tardo para oír. Ser tardo para oír no es un problema en el oído. Esto es espiritual, es un problema con el corazón, con la actitud que tenemos ante lo que Dios nos quiere hablar. El creyente que no está interesado en escuchar lo que Dios le quiere decir, el creyente que, o sea, me perdonan, voy a correr un riesgo, se me van a ofender, pero los amo mucho y espero que ustedes también me amen. Si cuando llega el momento de predicar ustedes están en otro canal, en otra cosa, haciendo otra cosa, ustedes tienen un oído tardo para oír. Escúchenme, por favor. No importa si estás en el teléfono porque según tú es una urgencia. No importa si estás pensando, ¿qué vamos a comer ahorita al rato? No importa si estás pensando, ¿por qué no habrá venido Felipe? ¿Por qué no habrá venido Pancracio? ¿Por qué no habrá venido, no sé, Carlos? ¿Por qué no ha venido este? Y estás en tu mente pensando, pues a lo mejor que anda ocupado, a lo mejor, o sea, hey, necesitamos recoger nuestro corazón, necesitamos recoger nuestro entendimiento y decir, hey, mente, este es el momento de escuchar lo que se está enseñando. Este es el momento. Pero es que el pastor ya va a volver a hablar de lo mismo. Siéntate y escucha. Disciplina tu oído, porque cuando no tenemos un oído disciplinado, entonces tenemos un oído tardo. Y el problema es que nos distraemos con cualquier cosa. Cuando no queremos escuchar lo que Dios nos dice, es señal de un problema espiritual. Y esta puede ser la razón incluso por la que nuestras oraciones no sean contestadas. Miren lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por favor, los maduros, agarren esto, capten esto. El que aparta su oído, el que se distrae, el que no está en la jugada, dice que su oración puede llegar a ser abominable ante el Señor. De alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera, el autor de la carta sabía que aquellos creyentes estaban manifestando una actitud a punto de renunciar a su fe en Cristo. Pero noten algo, él sabía cuál era la raíz del problema. Y regálenme su atención, esto es delicado. Toda persona que está pensando en abandonar su fe en Cristo, el problema de raíz es la tardanza en el oído. Lo primero que se manifiesta es una pereza por las cosas de Dios, y luego vendrá el renunciar a las cosas de Dios. La raíz del problema, ¿cuál era? En este caso, tardos para oír. Pero lo interesante que debemos ver es que la dureza de corazón no llega primero. Primero llega el deseo, primero llega la distracción del oído, y luego después viene el deseo de renunciar. O sea, cuando la vida devocional empiece a parecernos aburrida, debemos considerarlo como una señal de advertencia. Voy a repetir esta frase. Cuando la vida devocional nos parece aburrida, debemos considerarlo como una señal de advertencia. Aguas, aquí está a punto de suceder algo. Antes de que una persona niegue su fe, antes de que una persona se desanime, antes de que una persona deje de buscar la comunión con el Señor, lo primero que se manifiesta es esa pereza para oír, ese oído perezoso. Ahora, notemos algo, insisto, no dice que ellos eran tardos para oír. Lo relevante es que dice, se han hecho tardos para oír. ¿Lo ven? Hay una responsabilidad personal ahí. Se han hecho tardos para oír. O sea, ¿qué significan las palabras se han hecho? Indica que ellos no eran tardos para oír desde el principio, sino que llegaron a ser así. Por tanto, el escritor de la carta les advierte, les hace una advertencia.
Y aquí yo lo que quiero que vean, familia, es que la carta a los hebreos es un libro lleno de advertencias. Aquellos creyentes judíos estaban desanimados y necesitaban ser alentados, consolados, enseñados, pero también necesitaban ser advertidos. Necesitaban que se les recordara las consecuencias de apartarse de Cristo. Cuidado, tengo la oportunidad de algo de mi vida devocional o prefiero hacer otra cosa, mejor me voy con la otra cosa. Señal de peligro. El oído se está haciendo tardo para oír. Cuidado con la distracción. 2, el autor hace ver la incapacidad para madurar en aquellos creyentes. O sea, el autor expone la incapacidad de aquellos creyentes para madurar a causa de un oído perezoso, a causa de un corazón perezoso, distraído. Está resultando una consecuencia. ¿Cuál es? Mire lo que dice el verso 12: porque debiendo ser ya maestros, mucha atención, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Debiendo ser ya. Nótenlo por favor. La evaluación que hace el apóstol, el autor de la carta, pues, la evaluación. O sea, conocía a la gente a la que le estaba escribiendo y sabía que ya era tiempo y caray, qué interesante es esto, porque les reclama, los exhorta, debiendo ser ya maestros. O sea, ¿qué elemento está utilizando el autor de la carta? Tomando en cuenta el tiempo que habían sido seguidores de Cristo, deberían haber sido mucho más maduros de lo que eran, debiendo ser ya gente que enseñe. ¿Qué pasa con ellos? Debiendo ser ya maestros. O sea, no se está refiriendo aquí al ministerio de la docencia, no se está refiriendo a que debían ser maestros en la congregación. No, se está refiriendo a que todos en algún momento de nuestra vida, me regalan su atención, todos, tú, yo, todos en algún momento de nuestro avance como hijos de Dios debemos desarrollar la capacidad de enseñar a otras personas. Hay una etapa, sí, hay una etapa en la que necesitamos que se nos enseñe, pero llegará un momento en el que ahora necesitamos enseñar nosotros. Y déjenme decirles algo muy interesante, algo de la pedagogía que es muy interesante, que en realidad solamente llegamos a dominar algo no cuando lo estudiamos solamente, sino cuando lo enseñamos. No sé quién lo ha experimentado, no sé si alguien pueda captar lo que estoy tratando de decir, pero ¿sabes cuándo aprendes más? Cuando enseñas a otros. ¿Por qué? Porque eso involucra tu preparación para poderlo enseñar a otras personas. El no pasar por el ridículo, ¿verdad? De verte mal ahí hace que te concentres demasiado. Y los expertos en pedagogía saben que se aprende más cuando uno enseña que cuando uno es enseñado. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que el autor dice, debiendo ser ya maestros, ustedes ya deberían de estar enseñando. No, pero es que no me han dado el nombramiento de maestro en la iglesia. No, tú puedes enseñarle a otras personas, tú puedes ayudar a otras personas a que conozcan al Señor, a que comparte tu testimonio, comparte tu vida, como lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, compárteselo a alguien, enséñales, sé maestro para ellos. Bueno, lamentablemente dice el autor bíblico, debiendo ser ya maestros. Miren, en lugar de estar enseñando, dice, tienen necesidad de que se les vuelva otra vez, se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Claro, esta es una palabra fuerte. Por supuesto, está desnudando a los hebreos delante de los lectores de la carta. Y aquí hago una nota aclaratoria, si bien el autor de la carta está exhibiendo las dificultades, estas dos dificultades básicas de una persona que no alcanza madurez espiritual, la primera, su distracción de oído, y la segunda, el que en lugar de enseñar siga necesitando que se le enseñe. Estas dos situaciones hay que interpretarlas en un contexto correcto. Me refiero a que aunque el autor no está hablando a favor de los receptores, lo que les está diciendo, y aquí es donde espero que me explique y decirlo con cuidado,
cuando dice tiene necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos, no está hablando mal de los rudimentos y no está diciendo como que habemos ciertas personas que ya los rudimentos nos quedan muy abajo. No. Por supuesto que está hablando de algo básico, de algo elemental, que es explicado en el capítulo 6 de esta carta, pero se refiere a que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor ha repartido a cada uno. ¿Recuerdan que estoy utilizando palabras del apóstol Pablo? ¿Sí? Entonces, acá no se trata de decir, pobrecillos, necesita que se les enseñen los rudimentos. A ver, no, esa no es la actitud. Yo te podría sorprender preguntándote cuáles son los rudimentos de la fe en Cristo. Y tal vez tú, que te consideras muy maduro, reprobarías el examen. No se trata de eso. No es las cosas que ya ni pienso, las cosas que ya ni me acuerdo. No. Fundamentado sobre este entendimiento, sobre eso construyo la madurez a la que Dios me está llamando a construir. Y una de las cosas importantes es que uno mismo debería ser capaz de enseñarse estos primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y número 3, y con esto estoy concluyendo, el autor hace un contraste entre la leche y el alimento sólido. Regálenme su atención, ya estoy en la recta final, ya no me tardo. Dice la segunda parte del verso 12 y hasta el 14: han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y explica que el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, y aclara, porque es niño. Pero el alimento sólido, atención, es para los que han alcanzado madurez. ¿Habría una manera de ilustrar lo que significa alcanzar? ¿Qué es alcanzar? Miren, Mari, Sarilú, estoy viendo, ¿qué es alcanzar? ¿Me pueden hacer una seña que sin palabras me diga qué es alcanzar? O sea, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Si esto es alcanzar, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Lo primero que tengo que hacer es cambiar mi posición, mi postura. La postura que tengo, me incomodo para alcanzar algo, ¿cierto? Sí, me incomodo. Ahora, ¿quién lo va a alcanzar? Solo el que tenga interés en hacerlo. Estas personas lamentablemente estaban muy contentas bebiendo leche, porque generalmente el bebé lo único que hace, ¿qué hace un bebé cuando tiene hambre? Porque sabe que ¿qué va a pasar cuando llora? Va a haber una movilización a su alrededor, ¿verdad? Ay, rápido, ay, la señora que le está dando pecho anda buscando la manta, anda buscando esconderse, anda buscando un lugar. O sea, va a haber una movilización porque tiene hambre. ¡Ah! Tiene hambre. Recuerdo haber visto una vez a una amiga criando a su hijo, que aún siendo bebé le decía: no llores, no tienes que llorar, te voy a dar alimento, pero no tienes que llorar. ¡Ah! Le decía: no llores, si sigues llorando no te voy a dar alimento. Y ante mi asombro escuché al bebé guardar silencio y solo sollozar. Ahora sí te doy de comer. Y se acercó ella para darle de comer. Interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque hay mucha gente cómoda bebiendo leche. Y vengo y me siento. A ver, pastor, ¿ahora qué rollo trae? A ver, ahora de qué nos va a hablar. Y paso toda la semana desinteresado en mi crecimiento espiritual y no, ni escucho, ni leo, ni nada. O sea, a ver qué trae. Y luego como que incluso estoy tan chiflado como niño que digo, como que hoy el pastor no oró, porque no me supo, porque la leche estaba medio aguada, porque como que ahora le puso mucha agua. Le faltó calostro, le faltó algo, le faltó. No tenía nata la enseñanza de hoy. Estoy bromeando, pero saben que suele suceder, ¿verdad? Como que a veces sí anda inspirado el hombre, a veces sí trae. A ver, el problema es el hombre, el problema es el mensaje.
¿O el problema es el que escucha? Bueno, las tres cosas pueden ser problemas, soy consciente de ello, pero la mayoría de las veces no es tanto que no se haya preparado el hombre o que no sea una palabra fuerte o nutritiva, sino que a veces nuestra actitud, estamos tan impuestos a que solo lloramos y se nos atiende. No se está atendiendo tal cosa, deberían hacer algo. Dice Pablo, el autor de la carta. Por eso dije que mi opinión era Pablo, porque sabía que en algún momento se me iba a salir eso. Dice el autor de la carta: han llegado a ser tales que tenemos que seguirles sirviendo leche, aunque la leche corresponde a las cosas básicas, a los aspectos básicos de la fe. El alimento sólido, en cambio, es una comida, sustanciosa, es algo nutritivo. Y un ejemplo de esto es entender, cuando ya llegaremos a ese punto, ahorita por favor no se me inquieten, pero entender la diferencia entre Jesús y Melquisedec y por qué Jesús es considerado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahorita dicen ustedes, Melquisedec, ¿y ese quién es? Tranquilos, ahorita eso es lo de menos, pero como está en el contexto. Por supuesto, no es que la leche sea mala, es lo que nos trajo a donde estamos, ¿verdad? Sí. O sea, todos en algún momento necesitamos alimentarnos con leche, ¿cierto? ¿O alguien aquí nació siendo adulto? ¿Alguien aquí se llama Benjamín y se apellida Button? ¿No? ¿No hay ningún Benjamin Button aquí? Entonces todos hemos nacido como niños. ¿Alguien de ustedes no necesitó leche al inicio de su vida? No, todos comenzamos ahí, no hay nada de malo en la leche, pero aquellos que debieron haber ya incorporado alimento sólido a su dieta, no lo están haciendo. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación. ¿Por qué es niño? En el griego antiguo, en el lenguaje antiguo, el sentido de esta frase es, fíjense, no que eran niños, sino que se llegaron a convertir en niños. O sea, llegó a ser tal el atraso que en lugar de que se experimentara un avance, un crecimiento, un desarrollo, una madurez, el autor de la carta se había enterado de cosas que lo hacían pensar: estos van para atrás. ¿Me ayudan? Ya estoy terminando. ¿Me ayudan? Pueden preguntarle a alguien ahí: ¿tú vas para adelante o vas para atrás? Y puede ser y puede ser que alguien diga: no, pues ni para adelante ni para atrás, aquí estoy tranquilo. Bueno, ese es el asunto. No se supone ni que te quedes estancado ni que vayas para atrás. ¿Qué se supone? Que avancemos. Dios espera que crezcamos. ¿Cuál es el problema que nos impide llegar a avanzar? Número uno, que nos podemos hacer tardos para oír. ¿Ok? Podemos ser personas que estamos tardando para oír. Dos, que no nos hemos interesado en alcanzar la madurez. Y tres, que estamos cómodos con la leche, porque no queremos masticar, queremos beber. No queremos el alimento sólido. Pero quienes han probado el alimento sólido, sabemos que no hay algo más delicioso. Por rica y nutritiva que sea la leche, no hay algo más delicioso que el alimento sólido. Entonces, amadas, amados, comenzamos esta nueva serie. Comenzamos con esto. Vamos a meternos un poquito más, vamos a entrar un poquito más en esta tercera etapa del desarrollo de la vida de los hijos de Dios, hablando de la madurez. Pero por hoy vamos a quedarnos con esta idea. Vamos a pensar: ¿qué tal soy yo de rápido o de lento para oír, para aprender? ¿Mi corazón es un corazón dispuesto a la enseñanza o resisto la enseñanza? Dos, ¿me interesa madurar o me gusta quedarme así como estoy? Y tres, ¿qué prefiero, la leche o el alimento sólido?
La leche es útil y es necesaria hasta cierta etapa, pero va a llegar un momento en el que ya no va a ser suficiente. Necesitaremos los nutrientes del alimento sólido. Entonces, ¿me permiten hacer una sugerencia? Terminemos el mensaje de hoy con una oración en la que me acompañen, si quieren hacerlo, a decirle al Señor: ayúdame a madurar. Independientemente cuál sea el estatus que tú creas tener, si te crees muy maduro o muy inmaduro, independientemente, creo que comprenderás y estarás de acuerdo conmigo, todos necesitamos madurar. ¿Me acompañan? Inclinamos nuestro rostro y oramos. Y amigas, amigos, en la transmisión las y los invito a que oremos y le pidamos al Señor nos ayude, nos inspire a la madurez, porque queremos avanzar para la gloria de Dios. Padre, gracias por la bendición de poder compartir estas ideas, estos pensamientos, estos conceptos con la iglesia hoy aquí reunida y con la gente que ha escuchado la transmisión. Padre, perdona nuestro oído si se ha vuelto tardo. Perdona nuestro corazón si nos hemos vuelto lentos para aprender, si nos hemos estancado, si nos hemos detenido, incluso si hemos retrocedido en alguna manera, Señor. Vamos, iglesia, vamos a orar. Vamos, no es una actuación la que estoy teniendo yo, yo estoy orando y ustedes nada más están agachados. No, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos interesa madurar, que nos interesa crecer. Perdona, Señor precioso, si nuestro oído se ha vuelto lento, perezoso, tardo. Perdónanos, Señor precioso, si nuestra vida devocional ha perdido dinamismo, vida, vitalidad, si nos entusiasma más otra actividad que lo devocional. Es un síntoma, sin duda alguna, de que algo no está caminando bien. Entonces ayúdanos. Hoy, con nuestro corazón sincero, pedimos que nos ayudes. Si no ha habido, Señor, ese interés en avanzar, en crecer, pedimos que despiertes en nosotros ese interés. Ayúdanos, Señor precioso. Damos gracias por la leche espiritual, pero queremos avanzar. Nuestros dientes necesitan alimento sólido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, queremos crecer. Queremos avanzar. ¿Me ayudas a orar por alguien que tienes ahí cerca tuyo? Puedes extender tu mano y tocar el hombro, la mano de alguien que está ahí a tu lado y orar por él, por ella, decir: Señor precioso, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano a interesarse por su madurez espiritual. Que la madurez espiritual sea un tema que despierte interés en mi hermana, en mi hermano, Señor. Que podamos avanzar, crecer, desarrollarnos como tú esperas, como tú quieres que suceda. Yo bendigo a mi hermana, Señor. Yo bendigo a mi hermana. Atrévete a decirlo, Señor. Declaro que su oído está abierto, que su oído no es un oído perezoso, es un oído presto, un oído dispuesto a aprender, a crecer, a adquirir conocimiento, Señor. Oh, mi Dios, que nada prive a mi hermana, que nada prive a mi hermano de disfrutar todo lo que tú tienes para ella, para él. Nos bendecimos unos a otros, Señor. Oramos unos por otros. Te pedimos que nos ayudes a despertar nuestro interés, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, Señor precioso, en Cristo. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo el Señor.
Ayúdanos, Señor, queremos crecer, queremos avanzar, queremos madurar. Aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en